Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar este semestre con lo que es la guía metodológica de elaboración de presupuestos para la construcción, ¿verdad? El cual vamos a estar trabajando este folleto y vamos a ir trabajando página por página, ¿verdad? Temas que pues vienen contenidos en este folleto es el cálculo de áreas, ¿verdad? Primero vamos a ver los principios básicos para poder calcular lo que son áreas y volúmenes. Luego viene lo que es una hoja de ejercicios y una hoja de trabajo, ¿verdad? Que es la que se va a estar trabajando por cada fase. Recordemos que las áreas son bastante importantes para poder tener un dimensionamiento, ¿verdad? En la fase 1 de trabajo tenemos lo que es el reconocimiento del terreno, las herramientas, el equipo, los trabajos preliminares, tanto nivelación, limpieza, hechura de bodega, letrinas, guardianía, trazo, estanqueado. Y vamos a tener una hoja de ejercicios también y una hoja de trabajo. La fase 2, pues vamos a estar viendo todo lo que es cálculo en cuanto a cimentaciones, cálculo de metros lineales de zanjeo, metros cúbicos de relleno y compactación, metros cúbicos de zanjeo para zapatas, costo por zanjeo, de cimiento corrido, costo de zanjeo por zapatas, costo de relleno y compactación y la hoja de trabajo, en este caso, ¿verdad? En la fase 3 tenemos lo que es cálculo de acero. Vamos a calcular todo el acero para que ustedes, pues todo esto que vayamos viendo, ustedes lo van a aplicar a la planta que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, el cálculo de acero, cálculo de varillas para refuerzo horizontal, para refuerzo vertical, cálculo de estribos, eslabones, ¿verdad? Cálculo de acero para emparrillado de zapatas, cálculo de alambre. Fase 4 estaremos viendo lo que es el concreto, el cálculo de concreto. Estaremos haciendo conversiones, propiedades de concreto, cálculo de cemento, arena y de río, grava y agua para fundición, zapatas, de zapatas, columnas, vigas y soleras. Y la fase 5 que será el levantado de bloque. Todo esto es cálculo de obra gris, ¿verdad? Entonces, cálculo de bloque, cálculo de mortero para el pegado de bloque y algunos ejercicios que vamos a estar viendo. En la fase 6 estaremos viendo el cálculo de la cuantificación de madera para el entarimado tanto en losas como en vigas. También estaríamos viendo el cálculo de acero para armadura de losa tradicional, cálculo de acero para rieles, para tensores, ¿verdad? Y de último, el cálculo de concreto para la fundición. Y ahí estaríamos calculando esa fase y ya con eso pues es más fácil poder calcular ya más adelante lo que es el acabado en muros, ¿verdad? Piso y todo lo demás. Para todo esto, pues es importante conocer el equipo y herramienta de trabajo, ¿verdad? Que no está de más poderlo conocer. Que esto, pues al final, al tener una empresa, pues todo esto es inventario, ¿verdad? La empresa pues debe contar con equipo que debe brindar para sus trabajadores, ¿verdad? De no ser así, pues entonces se hace contratación y cada albañil, pues básicamente tendrá cada una de esas herramientas, ¿verdad? Entonces, y aquí nos aparece un pequeño ejercicio, ¿verdad? Dice preguntar en una ferretería el valor de cada herramienta, rotular los precios donde se dice costo unitario, rotular la cantidad de herramientas que considera sea necesario para comenzar una construcción de un proyecto de 2 niveles en un área de 120 metros cuadrados. Multiplicar la cantidad por el costo unitario y el resultado le indicarán el espacio total. Luego sumará todos los totales para obtener el valor por la compra de todas las herramientas, ¿verdad? Entonces esto es bajo criterio, no es obligatorio hacerlo, pero si ustedes quisieran tener un costo de cuánto debo de invertir yo en herramientas, pues les dejo esa opción. Y entramos al cálculo de áreas, ¿verdad? Entonces, para ello es importante conocer ciertas fórmulas que me van a ayudar a determinar ciertos cálculos de área. Hay fórmulas que se ven en matemática, o sea que no va a ser nada difícil. Por ejemplo, el área de un triángulo que dice que se calcula multiplicando la base por la altura y luego dividirla entre 2. Aquí estamos con la fórmula para calcular el área del triángulo. Y para calcular algún lado, ¿verdad? Se usa el teorema de Pitágoras, en este caso el lado más largo del triángulo y que es base al cuadrado por altura al cuadrado. A eso le sacamos raíz y obtenemos lo que es el lado más largo, que es la hipotenusa. Cálculo de un cuadrado en planta base. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viéndolo desde la
pista aérea, ¿verdad? Entonces, casi siempre así es como observamos los terrenos, ancho por largo, ¿verdad? Y si vemos el frente, el cuadrado en elevación, estamos viendo como, por ejemplo, la fachada, que sería una base por una altura, ¿verdad? En esta de acá tuve un error, lo voy a arreglar de una vez. Solo es base por la altura, no es al cuadrado. Estamos. Ahí está. Vamos a seguir y vamos a ver el cálculo de circunferencia. Ya le una circunferencia que es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular una circunferencia. Y para calcular la longitud de la circunferencia solo es pi por radio, ¿verdad? Entonces pi por radio ya encuentro cuánto de distancia hay, por ejemplo, de este punto y toda esta vuelta hasta este punto. Y aquí tenemos algunas conversiones de medidas de capacidad, medidas de peso y medidas de longitud, que es importante que ustedes las conozcan. Por ejemplo, si a mí me dan galones, yo quiero partirlos o convertirlos a litros, aquí está el 3.785, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, libras y necesito tener kilogramos, aquí está el factor conversión. Y si yo tengo medidas de longitud, por ejemplo, metros, y lo quiero a yardas, aquí está el factor de conversión, ¿verdad? Entonces ahí están esas partes y vamos a entrar a ver lo que es los metros cuadrados, ¿verdad? Que son áreas, metros y metros cuadrados y metros cúbicos, que son áreas de, esta es área y este es volumen, ¿verdad? Entonces, para poder calcular áreas, siempre es base por altura, en el caso este, y para poder calcular volúmenes, siempre es largo por ancho por alto. Son 3 dimensiones, ¿verdad? Largo por ancho y por alto. Y en este caso, pues solo 2. También vamos a conocer lo que son los metros lineales, ¿verdad? Que los metros lineales es la suma de todos los lados. O sea, suma, si tengo este terreno, por ejemplo, entonces saco los metros lineales, sumo esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Ahí obtengo la sumatoria de metros lineales. Y si quisiera calcular un volumen, sería pi por radio por h, ¿verdad? Si quisiera, por ejemplo, saber cuánto de líquido puede tener contenido este cilindro, entonces pi por radio al cuadrado por h. Y aquí viene la hoja de ejercicios, que es la que vamos a estar haciendo. Entonces veamos. Aquí hay algo muy importante. Dice, utilizando su calculadora, calcular, valga la redundancia, las áreas indicadas con letras, anotar los resultados en esta página y repasar como mínimo 2 veces sus operaciones. Entonces aparece estos cálculos, los voy a ir marcando, que hay que ir a hacer, ¿va? Todos estos, hay que ir calculando. Hay que calcular también los incisos que nos aparecen en los dibujos, por ejemplo, este otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con esta parte de acá, ¿sí? Y vamos a tener a bien el área, dice área metros cúbicos de vigas. Entonces, ¿cuáles son mis vigas, jóvenes? Son estas de acá, ¿verdad? Aquí tengo la viga esta, viga A1 le vamos a poner, y viga A2, ¿verdad? Entonces, vamos a venir, solo permítanme un segundo, voy a traer a la calculadora para poder tener el cálculo. De igual forma, es necesario que ustedes, pues, tengan a la mano sus hojas y vayan haciendo sus cálculos respectivos, ¿verdad? Para esto necesito que ustedes trabajen en el libro de taller, ¿verdad? Perdón, en el cuaderno de taller, para poder ir haciendo sus números, ¿verdad? Entonces, yo acá en pantalla voy a ir haciendo las operaciones a grosso modo, pero sí necesito que ustedes en casa estén trabajándolo de la mano. Entonces, por ejemplo, volumen, ¿verdad? Metros cúbicos de vigas. ¿Qué hago para sacar un metro cúbico? Recuérdense que era la base por la altura por el largo.
El orden no importa, ¿verdad? Pero esa es la fórmula para calcular el volumen. Entonces, ¿tengo un largo? Sí, aquí está. ¿Tengo una base? Podemos decir que sí, que sería esta la base. Y tengo una altura, que es esta, o un peralte. Entonces, tengo las tres dimensiones. Entonces, multiplico 4.65, ¿verdad? Voy a ir colocándolo, 4.65 por 0.17 que mide de ancho, ¿verdad? Por 0.35. Entonces, tengo yo 0.276, aproximado a 28. Eso es otra cosa, entre los cálculos trabajemos dos decimales. En todo lo que vayamos a calcular, trabajemos dos decimales. Pero este resultado, solo es de la viga A1, ¿verdad? Me falta todavía esta otra viga. Y esta otra viga dice que es 3.185 más, por 0.17 por 0.35 de alto. Son estas tres dimensiones. Esta, por esta otra. Y eso me da 0.189, 0.19, 0.19 más, aquí medio de esta viga, 0.19, ¿verdad? Entonces, esto pertenece a esto y esto pertenece a esto. Entonces, sumo más 0.28 y el área de metros cúbicos de las vigas es de 0.47. ¿Estamos? Entonces, yo voy a ir calculándoles, entonces lo voy a borrar. Voy a ir calculándoles por partes. Aquí ya hice un ejemplo de cómo calcular metro cúbico. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo de cómo calcular área. Y para calcular área, y se acuerdan que es base por altura. Entonces dice acá área de ventana. Entonces, ¿qué ventana? Aquí está la letra B, busco la ventana, aquí está la ventana, ¿verdad? Entonces, calculo el área. ¿Cómo calculo el área? Vean que la figura es esta, ¿verdad? Pero yo aquí tengo dos figuras geométricas. Tengo un rectángulo, ¿verdad? Si ya vengo y parto esto de esta forma, tengo una figura acá y otra figura acá. Un rectángulo y un triángulo. Entonces, así como yo lo estoy haciendo acá, ustedes deberán de dibujarlo, ¿verdad? Porque es la única forma de poderlo entender. Entonces, veamos las medidas del rectángulo y luego miramos las medidas del triángulo, ¿verdad? Entonces, el rectángulo nos tiene, dice que 0.74 acá. ¿Estamos? 0.74. Y nos tiene un largo de 1.73. ¿Estamos? Entonces multiplico base por altura, que sería 0.74 por 1.73. Y ese resultado me da 1.2802. Entonces lo voy a colocar acá. 1.2802. ¿Verdad? Eso sería en cuanto al área del rectángulo. Vamos al área del triángulo. ¿Cuánto tengo acá? Ok, aquí la medida sigue siendo la misma, que es esta de acá, no varía. Entonces, 1.73, ¿sí? ¿Y cuánto tengo acá? Algunos dirán 1.958, pero no es esa la medida. Porque recuérdense que la medida va aquí con ese 1.958 estamos incluyendo este 0.74 y realmente solo es esta fórmula, ¿eh? Entonces, le resto a 1.958 menos 0.74 y entonces acá tengo en este espacio de acá hasta acá tengo 1.218. Entonces aquí lo voy a colocar 1.218. ¿Estamos? Entonces ya sé cómo se saca el área de un triángulo.
¿Cómo se saca el área de un triángulo? Sería base por altura dividido 2, ¿verdad? Entonces, base tenemos 1.73, por la altura tenemos 1.218, y eso dividido 2, y me da que yo tengo un área de 1.054. Perdón, es 1.054. Este dato, ¿sí? Este dato lo sumo con este otro dato y obtengo el total. ¿Estamos? Entonces me dice que 1.054 más 1.2802 me da 2.33. Entonces en mis respuestas voy a venir y le voy a colocar 2.33. ¿Verdad? Porque el 4 no aproxima el 3, entonces nos quedamos ahí. Estamos ahí, entonces, pues ustedes ya calcularán otro metro cuadrado que es de la ventana C, que es esta, ¿verdad? Y el área del vano, que es esta de acá, ¿verdad? Que son metros cuadrados, base por altura. Si es un triángulo, base por altura dividido 2. Entonces ahí creo que no hay mayor complicación, ¿verdad? Entonces voy a pasar al recuadro que casi siempre nos ha costado y en años pasados. Y es calcular las caras de la piedra, ¿verdad? Que es esta piedra de acá. Para eso, pues voy a borrar todo. Solo apunten esos datos que están ahí, ¿verdad? Que sería 0.47 para el área 1, que sería metros cúbicos. Y para el área 2, apunten ahí los metros cuadrados de ventana, que sería 2.33. Ya ustedes continuarán con el resto. Voy a borrar todo lo que tengo en pantalla y me voy a acercar a esa parte de ahí, ¿verdad? Vamos a ver que nos aparezca. Bueno, aquí cálculo A, B, C, D, E, F. Entonces son todas las caras de este. Ahí está. Entonces veamos, pues, vamos a ir trabajando. Primero vamos a calcular el área A. Para el área A, si me doy cuenta, y por eso es de que veníamos haciendo trabajos de isométricos en el área de dibujo técnico, porque es importante visualizar todas estas partes. Entonces, este es el área A. ¿Sí? Tengo el ancho, que es 0.33, y ¿cuánto tengo de largo? Algunos dirán 0.35, pero no, ese no es el largo. Recuérdense que no es lo mismo medir, que yo tengo una medida acá, ¿verdad? Por ejemplo, 1 metro, a que esa misma medida, vamos a ir haciendo línea punteada, a que me digan que eso mide igual que esto. ¿Será que mide esto igual a esto? No, ¿verdad? Esto sí tiene 1 metro, pero eso inclinado ya no tiene 1 metro, tendrá más, porque esta distancia es mayor a esta distancia de acá. Entonces, ojo con eso. No lo van a calcular, es 0.33 y habría que calcular cuánto tiene esto. ¿Cómo lo calculamos? Ok, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pasémonos a calcular el lado B, si quieren, ¿verdad? Y luego vamos a calcular el C, y del C vamos a sacar esta distancia. Entonces calculemos primero el lado B. El lado B es esta parte de acá. ¿Sí? Es esta parte de acá, que dice que tiene estos mismos 0.33, vienen en todo este ancho, hasta acá. Entonces sería 0.33 por ¿cuánto tiene de alto? De alto es sumar 0.14, vamos a ir haciéndolo, 0.14 más 0.18 hasta acá, ¿verdad? Más 0.18. Eso nos da 0.32. Entonces multiplico estos dos datos, 0.33 por 0.32, y eso me da 0.1056. Si quieren acá, tomemos todos los datos, ¿verdad? Tomemos todos los datos
Este es para el B. 0.1056. Y al final, cuando ya entreguemos la respuesta de la sumatoria de todo el bloque, entonces ya solo usamos 2. ¿Verdad? Entonces ya tengo el lado B. Vamos al lado C. Si se dan cuenta, en el lado C tengo yo un triángulo, ¿verdad? Que es este de acá. Permítame un segundo. Tengo un triángulo. Acá tengo otro triángulo. Y tengo, ustedes si quieren lo pueden hacer así. O bien lo pueden hacer así, ¿verdad? Al final pues da lo mismo. Ustedes vean cuál es más factible. Entonces tengo 3 figuras. Tengo la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4, ¿verdad? Entonces ahí tengo que calcular las 4 figuras y luego sumarlas. Empecemos por el 1. El 1 dice que tiene 0.12 de ancho. Acá 0.12. Y la altura de acá era 0.33. Entonces venimos y metemos 0.12 en la calculadora. 0.12 por 18 más 0.14 nos da 0.32. 0.32, que es la sumatoria de estos dos datos, ¿verdad? De la altura de esto. ¿Estamos? Por 0.12. Entonces eso me da un área de 0.0384. Perdonen mis números, pero cuesta bastante con el mouse. Entonces ahí tenemos este dato que sería del 1. ¿Estamos? Ya eliminamos el 1. Vamos ahora con el 2. ¿Cuánto mide el 2? Ahí sí mide un 0.35, ¿verdad? 0.35 del largo, que sería esto. ¿Cuánto mide de alto? De alto mide 0.14, que sería esta parte de acá. Entonces, 0.35 por 0.14. Entonces, eso nos da 0.049. ¿Estamos? Ahí elimino esta parte de acá y me voy a ir a trabajar ahora este otro triángulo. En el caso de este triángulo es bien sencillo, ¿verdad? Porque tengo la base, que esta base sigue siendo el 0.35 y tengo la altura, que en este caso es 0.18, ¿verdad? Voy a borrar esto. 0.18, ¿estamos? Entonces vengo con 0.35 por 0.18. Y eso me da 0.063. ¿Estamos claros ahí? Ya tengo el 3. Ah, no, perdón. Ahí tuve un error. Perdón. Es 0.35 por 0.18 dividido 12 es la cosa. Porque es un triángulo. Entonces, 0.0315, ¿verdad? Siempre lo dividimos en dividido 2 en triángulo. Vamos con esta parte de acá. ¿Tengo este largo? Sí, sí lo tengo. Y tengo este alto, sí, que es 0.28. Y este largo sería la sumatoria del 0.35 más el 0.12. Entonces, 0.35 más 0.12 me da 0.042 por 0.28. Y eso me da 0.01176. ¿Ya? Esa sería el área. Entonces, ya tengo todas las áreas, ¿sí? Puedo sumarlas. Entonces, 0.0384 más 0.049 más 0.0315. Permítame, solo quiero rectificar algo. Vamos a ver, en este triángulo de acá es el que quiero ver, sería 0.35, que es esto de acá, más 0.12, que es esto de acá, me da 0.47. Por 0.28 me da 0.1316. Eso dividido 2 me da punto. Este dato está mal. Lo voy a borrar. Permítame.
Entonces aquí sería 0.0658. Sí, porque entonces es la sumatoria de este más este por este dividido 2. ¿Estamos? Siempre rectifiquen ustedes, si en algo me confundí, pues eso nos va a ayudar a poder tener más cuidado ahí en cuanto al cálculo, ¿no? Entonces sumamos, hoy sí, 0.0384 más 0.049 más 0.0315 más 0.0658 y eso me va a dar un total de 0.19. Da 0.1847, pero el 7 aproxima al 4 a 5 y el 5 aproxima al 8 a 9. Entonces 0.19 sería la sumatoria de toda la cara C. ¿Estamos claros? Entonces vayan apuntando ustedes en la cara C 0.19. Ok. Luego vamos a calcular hoy sí esta parte de acá, ¿verdad? Para poder de una vez calcular el lado A. Para ello necesito, por favor, que entonces calculemos la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. ¿Sí? Entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz de la primera, que sería A. A podemos definir que puede ser este, ¿va? Perdón, no es eso. Perdón. Puede ser este 18. Voy a borrar mejor, así no los confundo. Voy a ir borrando esta parte de acá. Sí, y vamos a ir haciéndolo con otro color. Vamos a hacerlo con un color. O sea, entonces, esta parte de acá puede ser A, ¿verdad? Y esta de acá puede ser B. Entonces, veamos. ¿Cuánto mide A? Mide 0.18 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto mide el lado B? Pues el lado B mide 0.35 al cuadrado, que sería esta parte de acá, ¿verdad? Porque es esta base, ¿ve? Entonces, saquemos los cuadrados primero. Vamos a ver h igual a la raíz y saquemos los cuadrados. 0.18 al cuadrado me da 0.0324. 32, perdón. Es 0.0324 más 0.35 al cuadrado me da 0.1225. 0.1225. Si sumo eso, más 0.0324, eso me da la raíz de 0.1549. Entonces le saco raíz y me da que el resultado es 0.39. ¿Sí? Ese es mi resultado. Entonces, al yo tener este resultado, verifico. ¿Sí? ¿Cuánto tiene aquí en la parte de abajo, en el lado B? Acá tiene 0.35. ¿Y cuánto tiene el lado A? 0.18. Y nos dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa siempre será la longitud mayor de sus tres lados. Entonces 0.39 en efecto es mayor que el 0.35 y es mayor que el 0.18. Entonces esa sería la medida que iría acá. Vamos a poner acá 0.39. Y hoy sí ya puedo sacar mi área. Voy a borrar todo esto. Vamos a ir borrando. Ok, entonces 0.39 multiplico por 0.32, 0.39 por 0.33. Eso me da que el lado A mide 0.1287. ¿Estamos ahí?
Entonces, ya tengo el lado A, tengo el lado B, tengo el lado C, me falta el lado D y el lado E, que es lo que está abajo. Vamos a borrar todo y vamos a trabajar el lado D. El lado D es los .33 por la sumatoria de todos estos datos. Entonces, la sumatoria de todos esos datos me da .18 más .14 más .28. Todo eso me da .60 por el ancho, que es .33, me da que el lado D mide 0.198. ¿Estamos? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar estos 0.33 por la sumatoria de estos datos y ahí ya obtuve el dato final. ¿Estamos claros? Bueno, veamos. Entonces, el lado E. ¿Cómo calculo el lado E? Ya tengo un ancho, que es este. ¿Sí? ¿Tengo este largo? Sí, que es la sumatoria de .12 y .35. Recuérdense que ese está más o menos así inclinado, ¿no? Es la cara que está abajo, que es la que proyecta esta sombra, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pues entonces de la siguiente manera. Sacamos siempre este dato que es .12 más .35, eso me da 0.47, mira acá. ¿Sí? 0.47, el ancho tiene 0.33 y lo que yo necesito encontrar es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces encuentro la hipotenusa acá, que es el lado más largo, ¿verdad? ¿Y cómo lo encuentro? Ya es otra vez, ¿verdad? H igual a la raíz cuadrada del lado A. Pongamos el lado A como este de acá, que sería 0.28 al cuadrado, más el lado B. El lado B podemos decir que es esto es 0.49, perdón, 0.47 al cuadrado. Y hacemos las mismas operaciones. Yo lo voy a hacer de una vez y ahorita les digo cuánto nos da. Entonces nos da que va a ser la raíz cuadrada de 0.2993. Sacamos raíz y nos va a dar el dato de h, el cual es 0.58. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Ah, no, perdón, 0.55 es, porque el 7 entonces, tengo que esta distancia es de 55, de 0.55, ¿verdad? Que es la hipotenusa. Entonces ya tengo esta distancia, la multiplico por esta otra distancia de acá, y ya tengo el cuadrado, el área del cuadrado, que es el rectángulo que está abajo. Entonces, 0.55 por el ancho, que es 0.33, ¿verdad? Aquí es 0.33. Y eso nos da que el área de abajo del lado E es igual a 0.1815. Entonces, ahí ya tengo todos los datos y vamos a colocarlos en esta tabla. Entonces, me faltó F, ¿verdad? El F es bastante simple, F es la cara de aquí arriba. Entonces, aquí es .12 por .33 y eso me da que el valor de F es de 0.039. Sumamos todo y nos va a dar, te les digo, .8434.
¿verdad? Entonces ese sería el dato. Bueno, aquí van colocando cada uno de los datos que yo fui haciendo, todas las áreas, los metros cuadrados, y al final, pues hacemos la sumatoria acá, ¿verdad? Hacemos la sumatoria que en este caso me dio 0.84. ¿Estamos? Eso es el cálculo de áreas, jóvenes, nos va a ayudar a poder calcular volúmenes, ¿verdad? Ahí ya calculé este bloque que es el más difícil. Acá, por ejemplo, me hice metros cuadrados de contrahuella, solo multiplico la contrahuella. ¿Se recuerdan que es la parte donde topa la punta del pie del zapato, que sería esta y sería esta otra? Entonces sería esto por esto, me da un resultado y como son 2, lo multiplico por 2 y ya tengo el área. Entonces lo colocan acá en metros cuadrados, ¿se acuerdan, verdad? Eso sería en cuanto a esta parte. Vamos a ver qué otro cálculo nos pide. Acá nos pide longitud del arco. Para calcular la longitud, por favor, aquí tienen todas las fórmulas, solo es cuestión de que ustedes verifiquen. La longitud, aquí vamos a ver, no estaba acá, aquí está. Longitud de circunferencia me dice que es pi por radio. Entonces, si yo quisiera saber cuánto tiene de longitud esto, ¿verdad? Entonces tengo un radio de 0.33, multiplico pi por 0.33 y me da que es 1. Pues, pi por el radio, eso es para encontrar la longitud. Entonces la longitud va a ser igual a pi por este radio que es 0.33. 0.33. Y en efecto es la longitud de esto, ¿verdad? Entonces la longitud me dice que es de 1.037, 37. ¿Estamos? Pero eso sería si fuese toda la circunferencia, pero como no es toda la circunferencia, entonces eso es dividido 2. Y me da que es la longitud igual a 0.52. ¿Estamos? Entonces, la longitud del arco es 0.52. Área del semicírculo. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. Entonces, en este caso sería pi por el radio que nos dice allá abajo, vamos a ver, es 0.46. Me mueve todo. Perdón, vamos a ver, vamos a borrar todo. Entonces me dice que es pi por 0.46, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado, entonces esto lo saco y al final lo divido entre 2 porque solo es media circunferencia, ¿verdad? Entonces eso sería lo que hay que hacer ahí. Aquí el área del círculo, que el área del círculo pi por radio al cuadrado. ¿Qué más? La longitud de varillas aquí. Esto es muy interesante porque eso nos lo podemos topar siempre en la construcción. Longitud de varillas quiere decir la sumatoria de todo. Entonces, ojo con esto. Nos dan la base y nos dan la altura en todos los triángulos. ¿Sí? Nos dan la base y nos dan la altura. Base, altura. ¿Verdad? Entonces, algo curioso es que si yo calculo un lado, si yo calculo esta parte de acá, ¿sí? Lo multiplico por 2 y ya tengo esta otra, ¿verdad? Entonces, es importante poder calcular. Entonces, acá, vamos a ver si puedo subir un poquito más. Aquí está. Nos dicen que calculemos la longitud de A, que sería esta. La longitud de B. Y la longitud de C. Entonces, si se dan cuenta, se van sacando por triángulos rectángulos. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro triángulo y aquí tengo otro triángulo. Para ir sacando cada lado de esos. Entonces calculo A
aquí es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces la hipotenusa h es igual a la raíz de a al cuadrado más b cuadrado. Entonces a puedo poner que es este, b puedo poner que es este. ¿Sí? En el primer caso. En el caso de para calcular b, aquí puedo decir que a es este 1.17 y este 2.35. Y en el caso de calcular C es 1.75 y la sumatoria de todos estos números de acá y ya saco cada uno de ellos. Entonces no creo que está complicado y esto nos va a ayudar a poder calcular la longitud. Entonces nos pide solo longitudes de la varilla B y de la varilla C y de la varilla A, ¿verdad? Entonces son estas que ya les había marcado ahí para que ustedes las calculen. Y eso sería entonces, jóvenes, en cuanto a la hoja de ejercicios y adjunto la hoja de lo que son áreas, ¿verdad? La hoja de trabajo, que es lo que tendrán que hacer. El área de la construcción, que es calcular toda el área de la construcción, o sea, todo lo que, perdón. El área de construcción, les voy a marcar aquí, es todo esto. Todo lo que está con línea punteada es área de construcción, ¿sí? Aquí está, aquí está. Todo esto es área de construcción. Entonces tendremos que sacar las áreas, ¿sí? Tengo que sacar esta área. Aquí lo pueden ir partiendo en cuadros, ¿verdad? Saco esto, 1, saco esto, 2. Aquí lo puedo partir acá, 3, 4. Y aquí lo parto acá, 5. Saco un triángulo acá, 6. Acá algo muy curioso, entonces saco esto y puede ser 1. Aquí hay 2 triángulos y un rectángulo. Aquí hay 1, aquí hay una media circunferencia, 1, 2, 3. Aquí saco 4. Aquí puedo sacar de una vez el rectángulo. Aquí hay 1, aquí 2. Aquí hacemos lo mismo, 3, 4, ¿ya? Y ahí ya saco yo las áreas por cada uno y de último lo sumo. Perdón, aquí me faltó este. Aquí hay algo interesante. ¿Cómo voy a sacar yo esto? Entonces tiro una línea recta acá, ¿verdad? Y acá algo interesante. Ahí va a pasar algo interesante que ustedes tendrán que trabajar. Es lo siguiente, ¿verdad? Ustedes calculan un cuadrado, un rectángulo, perdón, que es este de acá. Y les quedan 2 triángulos que van a tener que ir calculando, ¿verdad? Entonces es importante eso. Y luego les pide el área techada, que viene siendo lo mismo, que media vez ustedes calculen esto, es lo mismo aquí abajo, porque el área de construcción y el área techada es lo mismo. El área de piso, pues es exactamente lo mismo también. El área de plazoleta es esta, y el área de piso de la sala tendrán que calcular el área solo de esto, de la sala, ¿verdad? Entonces, esos serían los ejercicios, nada complicado. Y eso sería lo que estaríamos viendo en cuanto a esta semana. ¿Estamos claros? Les dejo entonces ahí las hojas para que puedan trabajar. Cualquier duda están todos los medios ahí, chat, el WhatsApp y todo el Classroom por cualquier duda, ¿verdad? Entonces, espero no tengan dudas. Traté de ser lo más claro posible para que entendamos la importancia de calcular el área, ¿verdad? Entonces, esa es la clase para el día de hoy y estamos ahí.